La verdad. Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con este estudio de Romanos en el capítulo 2 y hoy vamos a ver los versículos 12 y 13. Entonces, de una vez. Versículo 12 y 13 de Romanos 2. Porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén y amén. Entonces esos son los dos versículos. Arranquemos con el versículo 12. En la TLA, los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo con esa misma ley. Los que no la conocen y pecan serán castigados aunque no conozcan esa ley. En la PDT dice, los que conocen la ley y los que no saben nada de ella son iguales cuando cometen pecados. Los que no conocen la ley y cometen pecados se condenarán. De la misma manera, los que conocen la ley y cometen pecados serán juzgados por la ley. Amén y amén. Mejor dicho, por donde usted lo mire, culpables, y eso es lo que Dios nos está mostrando a través de estos versículos. Culpables, y cada vez nos muestra que somos más culpables. Las palabras claves del versículo 12. Han pecado, código 264 del griego hamartano, y habla de por sus faltas, ofender, pecar, transgredir. En sentido general, pecar, refiriéndose a cualquier pecado, utilizado en sentido absoluto. Los versículos Mateo 27:4, Juan 5:14, Juan 8:11, Juan 9 del 2 al 3, Romanos 2:12, Romanos 3:23, Romanos 5 versículos 12, 14 y 16, Romanos 6:15, Primera de Corintios 7 versículos 28 y 36, Efesios 4:26, Primera de Timoteo 5:20, Hebreos 3:17, Hebreos 10:26, Primera de Pedro 2:20, Segunda de Pedro 2:24, Primera de Juan 1:10, Primera de Juan 2:1, Primera de Juan 3, versículos 6, 8 y 9, y Primera de Juan 5, versículos 16 y 18. Han pecado, tiene bastantes versículos. Pues la otra palabra clave, sin ley, código 460 del griego anomos, y habla de ilegalmente, es decir, especial, o sea, el especial está entre paréntesis, no sujeto a la ley, entre paréntesis, judaica, sin ley. Y también viene otra palabra ahí haciendo referencia a anomos. Una es anomos y otra es anomos. Código 459 habla de un gentil o un impío, transgresor, ilegal, pagano, inicuo, no santo. Los que viven sin ley, o sea, prácticamente es un anarquista, un transgresor de la ley que no le importa lo santo ni lo de Dios. Otra palabra, perecerán, código 622 del griego apollumi. Digo apollumi porque tiene doble L. Entonces tal vez sea apolumi. Bueno, habla de destruir por completo, morir, perder, arruinar, perecer, refiriéndose a la muerte eterna, perecer eternamente, es decir, ser privado de la vida eterna. O sea que esta muerte o este perecer habla de la segunda muerte, que es muerte eterna, condenación eterna, sin Dios para siempre. Lucas 13 versículos 3 y 5, Juan 3 versículos 15 y 16, Juan 10 28, Juan 17 12, Romanos 2 12 y Primera de Corintios 15 18, también Segunda de Pedro 3 9. La última palabra, sin ley, código 3551 del griego nomos, y habla de ley con la idea de uso prescriptivo, reglamentación general, especial,
de Moisés, incluyendo el volumen también del Evangelio, en sentido figurado, un principio, ley. O sea que si lo vemos con todo lo que dice aquí de ley, está hablando de la ley, sea los 10 mandamientos o de toda la escritura. Leamos este comentario de Wayne Partain y Bill H. Reeves. Habla de que el judío con la ley de Moisés, como también el gentil sin la ley de Moisés, serán castigados por sus pecados. Los gentiles no serán juzgados según la ley de Moisés, sino según la ley que son para sí mismos. Esto lo habla el versículo 14 que dice: aunque no tengan la ley, son ley para ellos mismos. Habiendo sido pecadores, perecerán, juzgados por la ley que les gobernaba. Habiendo sido pecadores, los judíos perecerán, juzgados por la ley que los gobernaba a ellos. Entonces uno era porque sin la ley de Moisés, la ley de ellos era ellos mismos. O sea que por medio de sus conciencias. Entonces dice que perecerán. No significa ser aniquilados como algunos afirman. Significa perder la vida eterna con Dios. Y ahí entre paréntesis dice: vida es unión. Como también ser positivamente condenados y castigados. Serán juzgados, mejor expresado, serán condenados. Es por eso que perecerán, como dice el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea que tanto el judío como el gentil, por causa de que tenga la ley y el otro por no tenerla, no los hace libres de la condenación. Porque si nosotros adelantamos a lo que viene más adelante, esto nos está mostrando la necesidad de Cristo. O sea que con ley o sin ley se necesita a Cristo, porque la ley no te salva. Sabemos que la ley simplemente nos muestra los pecadores que somos. Opinión: yo pongo una parte donde yo doy una opinión, no como un erudito, sino como lo que Dios me da a entender de este versículo. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Con ley o sin ley, con conocimiento o sin conocimiento de la ley, o siendo yo mi propia ley, gobernado por lo que yo quiera, crea o piense, sea por mi conciencia o lo que dicte mi corazón, como sea, seré juzgado y seré hallado culpable. Seré condenado, serán lanzados al infierno y no tendrán la vida eterna con Dios. Solo la esperanza es la justicia dada por Dios por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 3 del 19 al 22, donde habla pero ahora, habla de la justicia que se ha manifestado por medio de Jesucristo. Entonces esto no se trata de tener la ley o no tenerla, se trata es de la justicia ante Dios que es por medio de Jesucristo. Según las palabras claves, han pecado, habla de faltas, ofender, transgredir. Sin ley, habla de no sujeto a la ley. Perecerán, habla de muerte eterna, privado de la vida eterna. Ley hace referencia a ley en sentido general de Moisés, del Evangelio o moral, etc. Todo lo que tenga que ver con ley, con la palabra de Dios, desde el principio hasta el final de la Escritura. Entonces, ¿cómo queda este versículo según las palabras claves? Venimos hablando de que Dios pagará a cada uno sin favoritos por esto. Todos los seres humanos que no conocen la ley y faltan, ofenden o transgreden, no sujetos a la ley, serán condenados a la muerte eterna, privados de la vida eterna, y todos los que conociendo la ley cometen pecados o la transgreden, serán juzgados con esa misma ley en sentido general, sea la de Moisés, sea la del Evangelio o la ley moral, etc. Entonces, si por medio de la ley, sea la de Moisés, la moral o la del Evangelio, usted peca, usted se hace culpable, ¿y quién lo va a rescatar? Solamente, como volvimos a hablar ahora, la fe en Jesucristo. Leamos los versículos que vienen añadidos para este versículo 12. Romanos 2 del 14 al 15, Romanos 1 versículos 18 al 21 y el 32, Ezequiel 16,
del 49 al 50, Mateo 11, 22 y el versículo 24, Lucas 10 del 12 al 15, Lucas 12, 47 al 48, Juan 19, 11, Hechos 17, 30 al 31, Romanos 2, 16, Romanos 3 del 19 al 20, 4, 15, 7 del 7 al 11, 8, 3, Deuteronomio 27, 26, Segunda de Corintios 3 del 7 al 9, Gálatas 2 del 16 al 19, Gálatas 3 de versículos 10 y 22, Santiago 2, 10 y Apocalipsis 20, versículos 12 al 15. Bueno, eso en cuanto al versículo 12. Entramos al versículo 13, volvámoslo a leer. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Como dice en la TLA, Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés, pero rechaza a quienes solamente la escuchan y no la obedecen. En la PDT dice, Dios dará su aprobación a los que obedecen su ley, no a los que solo la escuchan. O sea que esto en cierta manera es lo que dice en Santiago, de ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Palabras clave del versículo 13. Justos. Código 1342 del griego dikaios. Y habla de inocente, santo, justo, especialmente de quien su corazón está correcto delante de Dios, justo, piadoso, devoto. Y tiene estos versículos. Mateo 13:43, Mateo 23:29, Mateo 25:46, Marcos 6:20, Lucas 14:14, Romanos 2:13 y Romanos 3:10. Otra palabra, serán justificados. Código 1344 del griego dikaio, y habla de rendir, es decir, mostrar o considerar como. Habla de justo o inocente, justificar, declarar a alguien justo, perdonar, hacer aceptable, absolver, aprobar. El justificado es el aprobado por Dios. Aquí tenemos un comentario de Wayne Partain y Bill H. Reeves. Me gustan mucho los comentarios de ellos porque son muy acertados y muy centrados en el versículo que estamos tratando. Entonces dice así: los hacedores de la ley serán justificados. Esta frase no contradice a Romanos 3:20. ¿Qué dice? ¿Qué dice Romanos 3:20? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, dice que no la contradice, ¿no? Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. En Romanos 2:13 Pablo compara la diferencia entre el que meramente oye lo que la ley dice y el que pone por obra en su conducta diaria lo que esa ley manda. Está diciendo Pablo que no puede esperar ser salvo quien meramente oye la ley y no trata de poner por obra sus enseñanzas en su vida diaria. En Romanos 3:20 Pablo describe la justificación legal basada en la perfecta obediencia a la ley, cosa que nunca fue hecha por el hombre pecador. Entre paréntesis dice, el hombre podía y puede obedecer toda la ley de Dios, pero los hechos del caso es que no lo ha hecho. O sea que el hombre, según lo que dice aquí, puede, pero nunca lo ha querido hacer. Punto seguido. La justificación es por Cristo Jesús, pero nadie será justificado por Cristo Jesús si es meramente un oidor de la ley y no hacedor de ella. El judío enfatizaba la importancia de tener la ley leída y oída. Hechos 15:21, y se gloriaba en su conocimiento de la ley, pero era negligente en el hacer lo que la ley mandaba. Era un error fatal, porque se justificaban los hacedores de la ley y no los que solamente la oyen. O sea, ellos la leían y la oían, pero no la obedecían. O sea que
no estaban en nada. Según las palabras claves, hay dos palabras clave en este versículo. Justos, habla de inocente, santo, justo. Y la otra palabra serán justificados, habla de justificar, declarar a alguien justo, inocente, perdonar, hacer aceptable. ¿Cómo quedaría el versículo? Según estas palabras claves. Los que escuchan la ley de Dios no son inocentes, santos ni justos ante Él. Pero a los que obedecen la ley, sea la de Moisés o la del Evangelio, Dios dará su aprobación y serán declarados justos, inocentes, perdonados y aceptados. Entonces, hablan de oír y obedecer, no solamente oír. Oírla no te salva. Lo que te salva es oírla y obedecerla, poner por obra. Entonces, si usted, por ejemplo, le dicen, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted oyó ese versículo y tiene que ponerlo por obra. Creer para salvarse. Otra vez una opinión que doy yo aquí. Es como dice en Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Se trata de leer, escuchar y obedecer. En la TLA dice, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. De eso se trata, escuchar y obedecer. Dice que los justos y los que serán justificados son los que escuchan y obedecen lo que Dios manda. Entonces, usted escucha para saber qué manda Dios para ser salvo. Y manda que creamos en Jesucristo y nos arrepintamos. Entonces, mire que no es difícil de entender estos versículos. Y ya con esto terminaríamos el versículo 13 con estos pasajes. Romanos 2:25, Deuteronomio 4:1, Deuteronomio 5:1, 6:3, 30 del 12 al 14, Ezequiel 20:11, Ezequiel 33 del 30 al 33, Mateo 7 del 21 al 27, Lucas 8:21, Santiago 1 del 22 al 25, Primera de Juan 2:29, Primera de Juan 3:7, Romanos 3 versículos 20 y 23, Romanos 10:5, Lucas 10 del 25 al 29, Gálatas 3 del 11 al 12, Romanos 3:30, Romanos 4 del 2 al 5, Salmo 143:2, Lucas 18:14, Hechos 13:39, Gálatas 2:16, Gálatas 5:4 y Santiago 2 del 21 al 25. Entonces, con esto que hemos visto hoy, damos por terminada la enseñanza del versículo 12 y 13. Hoy avanzamos en estos dos versículos, 12 y 13. Gracias por la atención y que Dios les bendiga.